Bienvenidos a Meet, una conversación con empresarios, con anunciantes y con directivos de grandes empresas en Colombia. Este es un proyecto de Caracol Radio y de la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia. Como siempre, nos acompaña en esta conversación Elizabeth Melo, que es la presidenta ejecutiva de la ANDA. Elizabeth, hola. Jorge, hola, ¿cómo estás? Bien, Aquí muchas muy gracias. contenta con nuestro invitado de hoy. Sí. Yo también, por favor, haz los honores, Elizabeth. Bueno, quisiera saludar a Thor Borrelsen. Thor es el vicepresidente de marketing de Bavaria. Thor lleva 12 años en la compañía y como afiliado de la ANDA para nosotros de verdad es un orgullo además presentarlo porque Thor es quien está enfrente como les decía, del área de marketing y son los ganadores recientes son los anunciantes del año de la última versión de EFI, que como saben la ANDA tiene la licencia para Colombia y además es el segundo año que repite. Entonces el año pasado se ganaron el Gran EFI, este año se ganaron también muchísimos premios y es de verdad un honor presentarles a Thor porque representa la excelencia, la innovación en el mercadeo, representa además algo muy especial y es que Thor se caracteriza por trabajar de la mano de las agencias y creo que ese es la mejor muestra cuando hablamos de que son los anunciantes del año porque ganaron con 6 agencias diferentes, diferentes campañas de marketing que fueron elegidas por el jurado como las más efectivas. Hola, Thor. Qué bueno tenerte con nosotros. Jorge, ¿qué tal? No, el honor es mío estar acá al lado de Elizabeth y de ti. Entonces, un placer y muchas gracias por tenerme. Un dato biográfico, doctor, yo me llamo Jorge Elizabeth y pues digamos es un nombre poco convencional. Ese nombre, la familia, ¿de dónde es o cómo es un poco esa historia, doctor? De Cali Valle. No hubiera apostado por eso nunca. No, mentira. Sí, tiene claramente una ascendencia un poco más allá. Mi abuelo era noruego, Sí. llegó en barco a Tumaco, al Pacífico, y de ahí arranca ese linaje de Borresen colombiano, muy pacífico, mezclado con paisa últimamente, y de ahí empezó. Thor, y una curiosidad, llegó, claro, porque me imagino que en aquella época ese era el lugar de entrada de muchos Sí, era un puerto muy importante. En Europa, ¿y llegó huyendo de la guerra o por alguna otra circunstancia? Un poco sí. Él se había vuelto experto en temas madereros y en ese momento el Pacífico o específicamente Nariño, por la zona del Cauca, tenía un gran negocio, una gran industria maderera, no muy sostenible, y él se había especializado digamos, el negocio, cómo volverlo sostenible, cómo reforestar, cómo escoger bien los árboles que se talan y los que no se deberían talar. Entonces llegó por ahí a hacer casi que una consultoría un poco, sí, huyendo un poco de todo lo que estaba pasando en Europa. Y bueno, como siempre, se enamoró de una de nuestras famosas, espectaculares mujeres colombianas. Sí. Thor, yo estaba haciendo un repaso de todo lo que hemos conversado con distintos empresarios, con Elizabeth durante estos encuentros, durante Meet, y encontré que muchas empresas con las que hemos hablado y otras, sacaron cuando empezó la pandemia manifiestos como de buenas intenciones y manifiestos optimistas. Vamos a volver, el mundo va a sonreír. Y encontré que Bavaria ha hecho una cosa un poco distinta y es que tiene como unos clips, yo no sé cómo se dirá eso en término técnico publicitario, pero como unos videos más o menos cortos en los que ustedes están tratando de que la gente entienda, por ejemplo, que uno no puede ser el terror de la fiesta quitándose la máscara, que me pareció de locos la escena del ascensor, o que uno puede estar muy cansado, pero que no puede salir a abrazarse en la calle como si no estuviera pasando nada, que también me pareció brillante. ¿En qué momento deciden, en términos futbolísticos, cambiarla de palo y apostar por otro mensaje distinto?
Sí, Jorge, mira, esto es lo último que hemos estado desarrollando. Eso hace parte, si quieres más adelante en la conversación te contaré un poco de cómo fue nuestra actitud y cómo asumimos el reto de lo que fue el COVID para nosotros en Bavaria. Y esto de lo que tú estás hablando específicamente es la última campaña de póker, una campaña que se llama No es de amigos. Ustedes conocen, todos somos acá colombianos, que la historia o la esencia de póker durante los últimos años, hace muchos años, ha sido el tema de defender la amistad sobre todas las cosas. Sí. Y esta es una acción en donde precisamente entregamos un brief, diría yo, muy parecido a lo que tú acabas de decir. Necesitábamos entregar un mensaje muy contundente que estuviera en línea con la reapertura que estaba viviendo el país hace más o menos un mes, pero el miedo que más teníamos era que fuera otro mensaje más de estos de responsabilidad social que salen por ahí. Y aquí el problema que teníamos principalmente, o el reto principal que teníamos era que ese mensaje teníamos que dárselo a los jóvenes. Eran los jóvenes los que podían casi que equilibrar la balanza, o definitivamente se volvía un desmadre el país y volvíamos probablemente al encierro, o eran los jóvenes los que podían dar el ejemplo. Entonces, digamos, el reto principal era cómo le damos a esos jóvenes un mensaje que les llegara, que fuera relevante para ellos, sin tener que hablarles como el papá, o como habla de alguna manera, y lo hace muy bien el gobierno, las instituciones. Sí. Nosotros somos una marca de cerveza, somos la marca en la que ellos confían, con la que ellos, digamos, tienen momentos divertidos, entretenidos. Entonces teníamos que hablarle de una manera donde realmente nos pararan bolas y nos escucharan. Y el brief fue ese, justamente, y es, tenemos que mandar este mensaje, pero encontremos la forma de hacerlo para que sea relevante a ese consumidor, a esa audiencia. De ahí sale la campaña de No es de amigos, una campaña que, digamos, arranca con un video del que no mencionaste, y es un musical que grabamos en donde casi que todos estamos felices, los jóvenes aparecen felices celebrando que ya podemos volver a salir, que ya nos podemos volver a abrazar, que ya nos podemos volver a tocar, que ya nos podemos, en fin, estar cerca con nuestros amigos. Y al final, pues, es básicamente como ¿cómo se dice? Como una metáfora, digamos, de todo lo que no deberíamos hacer. Y todo ese musical fue una canción que tomamos de los mensajes que los jóvenes escribían en Twitter. O sea, son todas palabras reales y frases reales de lo que la gente estaba diciendo, que obviamente va en contra de los protocolos que debemos seguir durante la reapertura. Entonces, eso lo lanzamos hace, diría yo, casi un mes, y la segunda fase la lanzamos hace un par de semanas en el marco de Halloween, precisamente por eso. Halloween también se convertía como en una época y una fecha que podría voltear por completo el tema de los contagios. Entonces también teníamos que darle ese twist, y por eso es que le pusimos toda una onda, digamos, de terror a estos amigos que a veces no están dispuestos a cuidarse, o por lo menos se les olvida. Esa era la idea. En estos días, Elizabeth, en 6 AM, en el programa de la mañana de Caracol Radio, estamos precisamente haciendo de la mano de Bavaria un esfuerzo para que los jóvenes entiendan que los jóvenes, quiero decir los niños, que el consumo de alcohol y de cerveza en particular tiene que estar alejado de ellos hasta que obviamente cumplan con la mayoría de edad. Y es un poco en la línea de eso mismo, de entender que la fiesta está muy buena, pero que todo tiene unos límites. Elizabeth, yo creo que es importante que mencionemos lo que pasó en los CEFI, contando primero qué fue en los CEFI. Jorge, Señor, perdón, te voy a interrumpir solamente por favor. De pronto por lenguaje, no quiero generar ningún tipo de mala comunicación. Cuando yo hablo de los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes mayores de edad, de 18 a 25, ¿no? Es clarísimo. Ahora los menores de edad son los otros menores. Entonces, claro, solo para estar claros, pues. No, perfectamente claro. Sí, nos referimos, por supuesto, a la edad legal, obviamente. Exactamente. Sí, perfectamente. Exactamente. Te decía, Elizabeth, que yo creo que es importante hablar de los CEFI, de lo que ha pasado con Bavaria y con todo lo que pasó hace ya probablemente un par de semanas. Primero contando qué son los CEFI y qué fue lo que hizo Bavaria, Elizabeth. Sí, claro que sí. Los CEFI es un programa a nivel mundial que lo que reconoce es las mejores campañas de marketing
ese programa tiene un premio, pero nosotros trabajamos alrededor no solamente de ese premio, sino también en todo lo que es formación, capacitación, referentes de la industria. Y es por eso que cuando les contaba que el anunciante del año es Bavaria, es porque todos los años premiamos las mejores campañas de marketing. Participan diferentes agencias con diferentes marcas. Para nosotros ese trabajo que hacen las marcas es importantísimo porque de la mano de las agencias logran tener los mejores resultados a través de esas campañas. Y es así como, por eso hacía el reconocimiento de una empresa como Bavaria con un gran equipo de profesionales detrás, están generando campañas que no solamente tienen muy buenos resultados vistos desde el negocio, sino que son también campañas que impactan y que de una u otra manera llegan a toda la sociedad, a los consumidores y a todo el ecosistema, porque el ecosistema no solamente está conformado desde los anunciantes, sino que están las agencias anunciantes, están los medios de comunicación, están por supuesto ustedes, que son ese canal para poder llegar al consumidor. Y es cuando vemos, y la academia, entonces que para nosotros tampoco se puede quedar atrás. Bavaria, de hecho, por segunda vez está apoyando el EFI College, que es otro programa que tenemos bajo esa licencia global. Y eso es como entregarle un brief real a equipos de estudiantes de diferentes universidades que desarrollan ese brief y entregan un proyecto. Entonces, fíjense que de una u otra manera, no solamente es el reconocimiento a quienes ganan premios, como marcas, como agencias, sino también ese reconocimiento que va más allá y es también la preocupación por capacitar, por siendo unos referentes de la industria, cómo de verdad comparten todo ese conocimiento y ese expertise también con esos jóvenes que se están formando para ser quienes estén el día de mañana también enfrente de todo este trabajo desde las marcas y desde las agencias, desde los medios de comunicación. Entonces, de verdad que es valiosísimo y nosotros sí le hacemos mucho énfasis a que más allá de un premio, es todo un programa de formación y para nosotros Bavaria, que como les decía por segundo año, es el acreedor de ser el anunciante del año, es ese resultado de ese trabajo juicioso y de lo que logran hacer a través de la comunicación comercial. Sí, y Tor, a propósito de eso que cuenta Elizabeth, de la experiencia en estos últimos 2 años, no, por supuesto que eso quiere decir que lo de Bavaria no es que no es una coincidencia en el tiempo con la pandemia, pero si yo le preguntara cuál ha sido la gran enseñanza positiva que ha dejado la pandemia y lo que todavía le está pasando al mundo, desde el punto de vista de Bavaria o desde el punto de vista tuyo, ¿cuál crees que sería? Jorge, pues sí, conectando un poquito con lo que hablaba Eli ahorita, sí, este no es digamos, esto no es un reconocimiento, digamos, de suerte, es un trabajo muy, muy concienzudo que arrancamos, diría yo, casi 3 años, cuando nos reunimos con el equipo como a armar una planeación estratégica de dónde queríamos ver a nuestro equipo de marketing de Bavaria en los siguientes años. Y ahí fue donde arrancó un poco este camino de transformación de nuestro modelo de cómo hacer marketing. Y suena muy raro que al final esa mismo, digamos, lo principal que teníamos que atacar hace 3 años, que lo venimos haciendo, fuera de alguna manera la principal enseñanza también que nos deja el COVID. Y es cómo nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo a ser verdaderamente, digamos, el término es en inglés, pero voy a tratar de traducirlo, y es consumer centric, es centrados totalmente en el consumidor. Y suena raro porque pareciera que eso es lo que hacemos todos en el equipo de marketing, en los equipos de marketing de las diferentes empresas, pero cuando uno se pone a ver realmente lo que sale afuera, los productos que a veces se lanzan,
no todos tienen esa conexión tan clara y no todos arrancan desde un objetivo de negocio muy claro y luego van y buscan un insight real del consumidor. Desde ahí es donde nosotros queremos trabajar y ese para mí, digamos, ese juicio y esa disciplina que venimos teniendo hace un par de años nos preparó mucho para que cuando llegara la pandemia, lo primero que hicimos todos fue apagar, digamos, apagar un poco todo, porque teníamos era que oír. Era el momento no de hablar, sino de oír, de saber qué estaba pasando, de entender qué estaba pasando, de cómo estaban cambiando los comportamientos, de cuáles eran las preocupaciones de la gente, de cuáles eran esos dolores que estaba sintiendo nuestro consumidor, nuestro cliente y al fin y al cabo también nuestra comunidad, que es súper importante para una compañía como Bavaria. ¿Cómo después del tiempo, cuando ya lo miras en perspectiva, mirando hacia atrás, cómo cambió? Porque uno, digamos, puede suponer por sentido común que el mercado se afectó como por lo menos de una manera, y es que los establecimientos, digamos, comerciales, los bares, en fin, se cerraron, pero como ha pasado con otros productos, no estoy seguro si parte de ese consumo se fue para las casas. ¿Eso cómo lo vieron? ¿Cómo se manejó durante la pandemia? Por lo menos acá en Colombia. Mira, Jorge, en Colombia la situación de Colombia es un poco diferente a algunos otros mercados, digamos, más desarrollados. Nosotros en Colombia el consumo en el lugar, en el establecimiento es muy alto, ¿sí? Nosotros dependemos mucho de ese consumo en la tienda, en el bar, en el billar, en el tejo, en fin. Ustedes conocen pues claramente, espero que conozcan muy bien esos establecimientos. Sí, sí, hay que tener calle, Y sí. la verdad es cuando uno comienza a ver el consumo en el hogar, tiene una penetración muy baja o tenía claramente una penetración muy baja. Entonces, lo que pasó, digamos, durante la pandemia es que los primeros, diría yo, las primeras semanas fueron semanas muy duras. Obviamente, se estableció unas cuarentenas estrictas, unas restricciones de venta, unas restricciones, en fin. Entonces fueron semanas muy duras para nuestra categoría y ahí fue donde, digamos, lo que te decía, había que como callarnos nosotros para poder oír lo que estaba pasando allá afuera. Ahí nos dimos cuenta de cómo podíamos, digamos, ayudar a evolucionar los hábitos de consumo de nuestros consumidores y hoy en día, claramente, pues la penetración y el consumo en casa ha incrementado de una manera dramática en tan solo, diría yo, 6, 7 meses de este último año. ¿Cuántos tenderos tienen, no sé cómo funciona, pero me imagino que algún tipo de alianza con ustedes a lo largo de todo el país y qué pasó con ellos durante todo este tiempo? ¿Cómo fue la relación con Bavaria? Mira, la relación fue muy, muy, muy cercana. Nosotros, digamos, nos debemos a nuestros clientes, a nuestros tenderos. Bavaria, diría yo, que es una de las empresas que más apoya y más aporta al desarrollo de ese negocio. Nosotros, digamos, números grandes, diría yo, atendemos más o menos unos 350,000 clientes a lo largo y ancho del país. ¿Se acuerdan por ahí de ese comercial que decía, ¿no? Donde haya un colombiano llega un producto Bavaria? Pues eso sigue siendo cierto, sigue siendo así de relevante. Y pues nuestros clientes fueron los que más se vieron afectados. Sobre todo nuestros clientes, vuelvo y digo, de consumo en el establecimiento. Nosotros le llamamos a algunas tiendas sociales, que son las tiendas que tienen 1, 2 mesitas dentro de la tienda. Obviamente ya los bares, los restaurantes sufrieron también muchísimo. Claro. Y nuestra conexión fue inmediata, fue total. Uno de nuestras decisiones, digamos, de las decisiones que tuvimos con mi equipo, fue eliminar cualquier responsabilidad de alguna marca específica y reestructuramos el equipo. Entonces, hoy en día, digamos, hace unos meses pre-COVID, nosotros teníamos un director de cerveza Águila, un director de póker, su equipo estaba abajo, etcétera. Eso se eliminó y básicamente nos convertimos digamos, en directores de mercadeo enfocados en retos. Entonces, había un equipo que está totalmente diseñado y destinado para desarrollar soluciones creativas para ayudarle a nuestros clientes. Es de ahí que salen soluciones como Tienda Cerca, por ejemplo, que fue un directorio virtual gigante que armamos con toda la información que teníamos de nuestros tenderos para ponerlo al servicio de los consumidores, donde los consumidores podían encontrar cuál era
la tienda más cercana que tuviera servicio a domicilio, entonces poder de alguna manera conectar esa necesidad del consumidor con esa oferta que tenía el tendero, pues que el consumidor no podía ir a la tienda en esta situación. Eso pues viene generando un crecimiento gigante y ha sido un apoyo gigante también para nuestros tenderos. Obviamente junto con eso también había desarrollo también de los mismos tenderos como domiciliarios. Entonces conseguimos bicicletas, conseguimos donaciones, hasta la alcaldía entró a apoyar porque era la manera de alguna manera de desarrollar y de evolucionar ese negocio de nuestros tenderos. Hoy estamos más cerca del optimismo que del pesimismo, entonces, en términos de cómo viene evolucionando todo esto. 100%, Jorge, la verdad yo diría que ese fue una de las actitudes que nos marcó desde el día cero. No podíamos pensar de manera pesimista. Una de mi primer reto de alguna forma como equipo directivo era mantener el ánimo y digamos, la conexión con los equipos, con nuestra gente, digamos, interna de Bavaria, mantener la seguridad y la salud de la gente. Pero ese pedazo, ese tema del ánimo era muy importante. Estábamos encerrados en casa, perdimos esa conexión diaria, física, que es tan importante para nuestra cultura. Y claramente nunca perdimos ese optimismo y todos los días lo veíamos como un logro de cómo mejorábamos versus el día anterior. O sea, casi que el golpe duro lo recibimos las primeras semanas y de ahí en adelante casi que todo fue mejorando y todo fue hacia arriba. Antes de que Elizabeth, también para que vamos ya cerrando, me quedé con una inquietud y es que mencionaste un par de veces que el hecho de vivir esas primeras semanas más bien en silencio, tratando de entender qué era lo que estaba pasando afuera, en una palabra, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué fue lo que oyeron? La conclusión era es que, a ver, nosotros, digamos, es muy difícil ponerlo en uno solo. Creo que al final la conclusión grande es nosotros como marketeros tenemos que dedicarnos y tener espacios en donde realmente tenemos conexión con nuestros consumidores. Muchos creemos que lo tenemos porque revisamos un informe de una agencia de insights o porque de vez en cuando salimos por ahí a la calle y vemos un supermercado o una tienda. Pero realmente nosotros venimos tratando de cambiar un poco todo esta metodología para conectar con los consumidores. Por ejemplo, teníamos un dashboard, digamos, una tabla de posiciones, digámoslo así, de cómo se iba cambiando el ánimo de la gente basado en los tweets y los comentarios que ponían en redes sociales. Entonces, esa era una manera como de mantenerle el pulso a qué estaba pasando allá afuera, cuáles eran las preocupaciones. Yo no sé si usted se acuerda, Jorge, que muy temprano de la pandemia, Bavaria anunció que iba a convertir el alcohol que teníamos en la planta en geles antibacteriales. Claro, por favor. Eso no fue gratis, eso no fue una idea de porque, pues qué chévere hacer geles antibacteriales. Ese era el principal sentimiento que nosotros captábamos en las primeras semanas de la pandemia y era el sentimiento del miedo. Era el sentimiento de que no estábamos preparados, que no teníamos los productos suficientes como para protegernos. Y uno de los productos que más surgía como la gente diciendo que lo había encontrado agotado era el gel antibacterial. Entonces ahí nos conectamos como compañía y comenzamos a ver qué podríamos hacer con eso. Obviamente siendo una compañía de alcohol tenía que haber alguna manera de hacerlo. Ahí nos conectamos con el equipo con la compañía Simonis. Ellos no tenían el alcohol, entonces pero sí tenían un ingrediente básico para hacer el gel. Entonces nos juntamos y creamos y sacamos estos elementos de bioseguridad que eran tan necesarios, tan importantes en ese momento. Elizabeth, no sé si quieres añadir algo más antes de que cerremos este meet con Thor. Gracias, Jorge. Y precisamente a eso me iba a referir, y es que con lo que Thor estaba contando, veíamos ese común denominador que hemos hablado desde el primer programa, y es que nuestro foco ha sido también cómo todas estas marcas han terminado sumando para lograr cosas muy grandes, y cómo han puesto también al servicio no solamente del consumidor, no solamente sus productos, sino que han ido más allá. Su comunicación ha sido también de mostrarles
cómo se deben cuidar, cómo se pueden proteger a su familia, cómo pueden ser esos momentos de una u otra forma, pues de tranquilidad en medio de una pandemia que por supuesto genera muchas preocupaciones, pero ese mensaje que tú decías, y por eso quería como reforzarlo, el optimismo, o sea, Sí. el mirar de manera positiva y ver cómo se suma y cómo se contribuye. Eli, déjame yo te cierro un poco a esa pregunta anterior de Jorge y con ese punto que dijiste. Una de las cosas o uno de los temas que fue clave en todo este proceso de transformación de nosotros como equipo fue que queríamos dejar de hacer campañas de publicidad. Eso suena muy raro siendo acá como siendo entrevistado como un anunciante que acaba de ganarse unos premios a varias de nuestras campañas. Pero básicamente lo que queríamos era evolucionar de ahí. Nosotros queremos y seguimos firmemente comprometidos en desarrollar y llevar al consumidor soluciones creativas. Eso creemos nosotros que es lo que necesita realmente nuestras comunidades, nuestros clientes, nuestros consumidores. Son soluciones y esas soluciones, esa palabra soluciones es bien relevante porque habla de, son una respuesta a un problema que ellos tienen. Cuando tú entregas eso, obviamente ese contenido, esa campaña, esa comunicación es mucho más relevante. A veces las marcas somos un poco egocéntricas, ¿no? Y casi que armamos nuestro plan anual pensando en qué nos gustaría hacer, cómo nos gustaría que nos vieran. Pero cuando te devuelves un poquito otra vez, como lo decía al principio, a centrarte en el consumidor, encuentras que hay problemas que tú puedes solucionar. Y eso obviamente también nos inspira a nosotros como equipo de cómo volver a mi equipo y a nosotros como Bavaria en parte de la solución, en parte de la transformación de Colombia y del país, no simplemente en cómo hacemos campañas que sean interesantes y que vendan mucho. Pues Thor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Meet, por estar acá con nosotros, por compartir estas experiencias de todo esto que ha pasado durante estos últimos meses que han sido tan atípicos en tantos sentidos. Gracias, Thor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy chévere. Elizabeth, como A siempre, gracias. ustedes. No, muchas gracias, Jorge, y a Thor también. Muchas gracias.